Un tema que yo le he llamado, ¿no? O que algunos abogados le hemos llamado, el denominado jurista tecnológico o el jurista 4.0. Este tema se relaciona de manera directa con los principios éticos aplicables a la IA, en específico el principio de protección y privacidad de los datos personales, el principio de control humano sobre la tecnología, o otros lo llaman el principio de control de punta a punta, ¿no? El hecho de, ya en algunas ocasiones he explicado qué es este principio, pero básicamente es el hecho de que tiene que haber un responsable humano desde la creación del programa de inteligencia artificial, ¿no? Del software específicamente, hasta las repercusiones que puedan tener estos sistemas para el usuario final, ¿vale? Entonces también, por supuesto que engloban también este tema, ¿no? El principio de seguridad, ¿no? El principio de responsabilidad profesional, sobre todo para nosotros los abogados. Ya hemos destacado que los años 50 representaron un momento decisivo para la IA, ¿sí? A partir más o menos de 1950, 1956, 1957, ¿no? La cual comenzó a desarrollarse en paralelo a la neurociencia y a las ciencias cognitivas, estrechando el vínculo entre el cerebro humano y las capacidades computacionales. Entonces, durante esta época, los 50, surgió un análisis exhaustivo de que el cerebro podía interpretarse como una máquina, una concepción que ha moldeado significativamente la ciencia moderna. Aunque la idea viene desde los autómatas del pensamiento, ¿sí? El progreso hacia una sociedad hiperconectada y tecnológicamente avanzada, conocida como la Cuarta Revolución Industrial, ha revelado cómo las personas interactúan ahora con cyborgs y avanzadas tecnologías bio y neuro basadas en IA. El doctor Manuel Caravantes, en su libro Inteligencia Artificial, una perspectiva filosófica, nos hace una distinción sobre la IA simbólica, que trata de replicar el cerebro humano a nivel biológico, y la IA subsimbólica, que trata de replicar la mente humana, ¿no? La visión transdisciplinaria del siglo XXI busca superar un punto de vista exclusivamente legal, abriendo espacio a perspectivas conjuntas que unan el derecho, la neurociencia, la bioingeniería, ¿sí? La neurología, la filosofía, la ética con la inteligencia artificial. Los juristas de México y los juristas de las nuevas generaciones tenemos el deber de abordar el estudio del derecho desde una perspectiva transdisciplinaria e interdisciplinaria. ¿Por qué? Pues porque solamente así podremos comprender con mayor profundidad los desafíos legales que emergen con el uso de la IA. Y por supuesto también los cambios culturales que afectan nuestra sociedad. Este enfoque, ¿sí?, holístico, este enfoque amplio, nos permitirá proponer soluciones más efectivas a los problemas jurídicos que se nos van presentando. Limitarse exclusivamente al conocimiento del derecho es insuficiente y nos puede llevar a un ejercicio profesional deficiente. Actualmente, y esta frase la recuerdo mucho de un abogado, de un profesor. Yo estudié la licenciatura del año 2013 al 2017. Y en ese entonces había un profesor que tenía una frase que es la siguiente: un abogado que solo sabe de derecho es un mal abogado. Entonces, nosotros los abogados debemos de leer no solamente de derecho, debemos de leer de diferentes disciplinas para poder enriquecer nuestra perspectiva. Ahora, en el año 2020, el trabajo humano representaba el 67% de la fuerza laboral, mientras que las máquinas contribuían con el 33%.
Sin embargo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, proyecta que para el 2025 la proporción cambiará significativamente, con un 53% del trabajo realizado por personas y un 47% por máquinas. Y por supuesto, esto no solo amenaza labores manuales o de carácter rutinario como un chofer de un tráiler, ¿no? o un chofer de un taxi, ¿no? O como alguien que sirve la comida en un restaurante, ¿no? Un mesero, ¿no? Que son profesiones eh, de carácter rutinario, ¿no? Oficios, profesiones, como le queramos llamar, que se pueden automatizar, sino que, pues, también esto amenaza a profesiones especializadas como, por ejemplo, la ingeniería, los programadores o hasta el mismo derecho, ¿no? Entonces, este cambio requiere que los juristas adoptemos nuestra práctica hacia áreas que la IA actualmente no puede cubrir completamente, como por ejemplo el análisis ético-jurídico, la interpretación estratégica de leyes en contextos complejos o en contextos específicos, ¿no? La defensa de los propios principios del derecho, ¿no? Como el principio de justicia, fomentar nuestra creatividad, nuestro pensamiento crítico. Entonces, en esta visión que les presento yo, la IA no reemplaza al abogado, sino que redefine el derecho como una disciplina que demanda una mayor integración entre la tecnología y cualidades humanas como el pensamiento crítico y el criterio jurídico, que es lo que también es sumamente importante, ¿no? Un abogado sin criterio jurídico, pues no puede llamarse abogado, ¿sí? Entonces, esto también es un reto a los que mencionan que, eh, las normas se pueden, a esto se le llama, cuando alguien dice, no, pues es que una ley es fácil porque solamente se aplica, ¿no? O sea, una postura muy positivista, ¿no? Aplicar la literalidad de la ley. No, los abogados no somos máquinas, ¿no? Y una ley, si bien es cierto que en algún punto se puede aplicar de manera literal, pero no siempre es así, ¿vale? A esto, el criterio jurídico nos permite a nosotros como abogados razonar de qué forma se puede aplicar la ley de una manera más justa. Acelerado, ¿no? Esta revolución 4.0 se aceleró con la pandemia del COVID y este proceso ha creado un contexto ideal para una creciente tecnologización global. Este fenómeno plantea un nuevo rumbo socioeconómico caracterizado por la IA. El rol de la IA está transformando, el rol de la IA en esta transformación es crucial, ya que no solo redefine los límites de lo posible en términos de tecnología, sino que también exige una revisión sobre cómo se verán afectadas o cómo se están viendo afectadas nuestras normas, valores y derechos fundamentales, ¿sí? La pandemia del COVID-19 no solo aceleró el avance tecnológico, sino que también nos mostró la necesidad de un marco ético y legal sólido en cuanto a la tecnología. La OCDE insta a sus países miembros a implementar políticas que fomenten el aprendizaje continuo y el desarrollo de nuevas competencias, ¿sí? Y, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos, ¿no? Con su proyecto Brain. De una forma más integral, el neuroabogado puede ser visto como el profesional que, de forma consciente y en sintonía con la sociedad tecnológica, interactúa de manera avanzada con las neurotecnologías y biotecnologías. Esto incluye la creación, implementación y consecuencias de los algoritmos, así como
la consideración de neuroderechos y neurojusticia. Y he visto que algunos abogados o algunos juristas dicen que en la inteligencia artificial solamente hay un algoritmo, o se refieren a IA como algoritmo, cuando en realidad hay muchos tipos de algoritmos implicados en la inteligencia artificial. Y no solamente hay una red neuronal, hay múltiples redes neuronales y diversas capas en las redes neuronales. Entonces, es necesario que actualmente tener un mayor rigor en las personas que se ponen a hablar de estos temas, ¿sí? Porque puede ser abogado, ¿no? Puede ser maestro en derecho, puede ser doctor en derecho, pero si no conoces bien estos temas y si no es tu área de investigación, ¿sí? Si no has, por ejemplo, tu tesis de maestría o tu tesis de doctorado sobre inteligencia artificial y nada más porque viste un video o nada más porque leíste un libro de inteligencia artificial, crees que ya eres el abogado de ella, pues la realidad es que no. Entonces, les decía, se debe reflexionar sobre cómo la evolución humana podría dar lugar a nuevas problemáticas, ¿no? Como por ejemplo la regulación del consentimiento entre una persona que ha sido mejorada neurológicamente mediante biohacking y otra que no ha pasado por este proceso. Y también surge la cuestión de cómo se gestionarán las relaciones patrimoniales entre seres transhumanos. Y por supuesto, esto que yo le llamo, bueno, no, yo no le llamo, ¿no? Eh, algunos académicos le llaman, ¿no? Le llamamos el derecho de los robots, es decir, crear una personalidad jurídica específica para estos robots, para estos máquinas con chips de IA, ¿sí? Entonces, entre un sujeto de derecho y un objeto de derecho. A medida que surgen nuevas capacidades y mejoras humanas, es vital establecer un marco normativo que proteja los derechos de los individuos y que también garantice una convivencia equitativa entre las personas que tienen estas mejoras neurológicas y quienes no. Este desafío es un desafío legal, les decía, plantea preguntas sobre el consentimiento y la propiedad. Entonces, por lo tanto, al referirse a los neuroderechos, se hace mención a los derechos humanos diseñados para proteger la privacidad del cerebro humano y la integridad de la mente, incluyendo tanto sus aspectos inconscientes como conscientes. La IA está desempeñando un papel cada vez más significativo en el ámbito jurídico, donde resulta fundamental entender cómo, por qué y con qué rapidez un juez o puede ser también un sistema de IA en la que se apoya el juez, como lo hemos visto en la clase, el juez robot, y como vimos en el caso, resulta fundamental estos principios éticos aplicables a la IA de transparencia, explicabilidad y rendición de cuentas, es decir, cómo, por qué y con qué un sistema de IA toma decisiones, especialmente en el contexto de la cuarta revolución industrial. La IA puede proporcionar predicciones a una velocidad superior a la de un ser humano. Sin embargo, nunca, bueno, o al menos por el momento, no puede evaluar los aspectos éticos y morales que residen en las profundidades del razonamiento relacionado con las sanciones jurídicas. Vamos a pasar entonces a compartirte que la Comisión Europea, ¿no?, promueve una agenda de neuroderechos en el ámbito de las Naciones Unidas. Esto se enfocaría en aspectos como el derecho a la identidad, el libre albedrío, la privacidad mental, el acceso equitativo a los avances en la mejora cerebral
y la protección contra los sesgos algorítmicos. El desafío principal que enfrenta el derecho en el siglo XXI se centra en la tecnología y más específicamente en cómo fortalecer los derechos individuales dentro de un entorno de IA. Estamos presenciando una nueva concepción del derecho, lo que implica una transformación del jurista tradicional, que se ha visto relegado a un rol más humanista hacia uno más enfocado en la tecnología. Entonces aquí la pregunta que surge es, ¿los abogados se tendrían que relegar a funciones únicamente y puramente humanas? ¿O los abogados es necesario que obligatoriamente se enfoquen en un ámbito tecnológico? ¿Cuál es la solución? Pues son preguntas sin duda que actualmente pues, no tienen una respuesta. Yo me pondría en un ámbito intermedio, ¿no? Entonces, este nuevo jurista debe asumir la función de interpretar las transformaciones sociales impulsadas por la IA y el efecto que tendrán en el marco legal para nuestro país, específicamente en México. Ahora bien, ¿cuáles son los neuroderechos? Bueno, pues según con el doctor Enrique Cáceres Nieto, que también es investigador, ¿no?, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues los 5 principales neuroderechos que se deben desarrollar e incorporar en tratados internacionales son el derecho a la preservación de la identidad. Número 2, el derecho a la no interferencia en la libertad de decisión. Derecho número 3, derecho a la privacidad de datos neuronales. Cuarto, derecho a la equidad en el mejoramiento de la capacidad cerebral. Y quinto, derecho a la protección frente a los sesgos algorítmicos. Asimismo, se pueden identificar 2 tendencias principales que están influyendo en los cambios del proceso judicial con el avance de la digitalización y la implementación de la IA. La primera es la ciberjusticia, que se refiere a una nueva manera de estructurar y organizar los procedimientos judiciales gracias a tecnologías 4.0. La segunda es la desjudicialización, que no solo es impulsada por los legisladores que buscan aligerar la carga del sistema judicial, ¿no?, tanto el Poder Judicial como en el Poder Legislativo, sino que también es fomentada de manera natural por la propia tecnología 4.0 junto con la globalización del mercado legal. Este cambio hacia la ciberjusticia puede contribuir a la reducción de la carga de trabajo en los tribunales del país, permitiendo que los recursos, tanto recursos económicos como recursos humanos, se centren en casos más complejos que requieren la intervención directa de juristas capacitados. En consecuencia, estas transformaciones podrían no solo modernizar nuestro sistema legal, sino que también pueden promover una mayor equidad y eficiencia en la administración de justicia. Cuando la IA se utiliza adecuadamente en el ámbito del servicio público, en específico en el servicio público de justicia y en los procesos judiciales, puede tener un impacto muy positivo en la garantía del derecho fundamental a tutela judicial efectiva. Es importante destacar que este beneficio este efecto beneficioso solo se logrará si se implementa correctamente, asegurando el respeto por los derechos humanos, principalmente en nuestro Estado de Derecho que vivimos en una República Mexicana. Entonces, esta correcta aplicación de la IA no solo mejora el sistema judicial, y esto, por supuesto, que forma parte del tema que ya hemos visto, lo hablé desde el episodio número 1, sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, sino que también optimiza
los servicios ofrecidos por el Estado, ¿sí? No solamente en cuanto al derecho, ¿no? Todos los servicios que ofrece el Estado, la IA los puede eficientar. Lo que a su vez, pues puede aumentar la certeza jurídica que tienen los ciudadanos. Es indudable que la inteligencia no biológica podrá igualar, o incluso, de acuerdo con algunos estudiosos como Ray Kurzweil, puede superar las habilidades más altas de los seres humanos en diversos campos. Entonces, los juristas mexicanos enfrentamos la responsabilidad de mantenernos en constante actualización, capacitación, pero también tenemos la obligación de reflexionar desde un punto de vista de un análisis crítico sobre cómo la IA transforma nuestra práctica profesional. Porque pues la integración de estas herramientas, ya lo hemos visto, mejora la eficiencia y la calidad del servicio que algunos abogados damos, ¿no? Pero por supuesto también esto exige una mayor responsabilidad ética y profesional de nuestra parte. Entonces, estas reflexiones, ¿no? Las reflexiones que les presento hoy, el neuroderecho, el jurista tecnológico, nos llevan a otra reflexión que es el juez robot. Que aquí yo tengo una clase que impartí, esa vez la di por Zoom y tuve, creo que 100 asistentes y fueron, principalmente me dio la oportunidad la doctora Isabel Gutiérrez de impartirla a sus 4 grupos de la licenciatura en la Facultad de Derecho, pero también se conectaron personas de otros países. Y ahí hablo sobre este tema, ¿no? Este tema, el juez robot. Los recomiendo mucho que lo vayan a escuchar porque hay países como China o Estonia que ya están haciendo estas prácticas de poner a un sistema de inteligencia artificial a dictar sentencias. Entonces, el panorama actual de el ejercicio del derecho se encuentra en una encrucijada, ¿sí? En donde muchos dicen que los abogados vamos a desaparecer. Otros dicen que es una herramienta, la IA es una herramienta auxiliar a los abogados. Otros lo ven desde un punto de vista que va a generar mayor desigualdad. Hay muchos puntos de vista, ¿sí? Lo que yo te recomiendo es que si tú estás estudiando derecho o si tú eres abogado, en primera, fomentes tu creatividad. En segunda, fomentes tu pensamiento crítico. Y en tercera, fomentes tu criterio jurídico, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Pues consultando libros, ¿no? Consultando programas de divulgación como este, ¿no? Actualizándote, yendo a seminarios, pero sobre todo ver a las personas que presentan unos ciertos análisis en específico. Los abogados que presentan análisis de inteligencia artificial tener una postura crítica en cuanto a lo que dicen, ¿no? Incluso yo mismo. Porque actualmente cientos de abogados que ya están hablando sobre inteligencia artificial, que esto, que el otro, que Juanita, que Chanita, y al final te dicen, cómprame este software. Mira, te vendo este software, y pues, ¿qué hacen los abogados? Pues tienen un contrato, ¿no? Un acuerdo con una empresa que le dice, oye, mira, véndeme este software a los abogados, ¿no? A las firmas, a los despachos. Porque sin duda, ¿quién va a utilizar un sistema de IA de abogados? Pues los abogados, ¿no? Ni modo que ese sistema se lo vendas al cliente. Aunque eso también puede llegar a pasar, ¿no? Que un cliente le ponga a ChatGPT, le pregunte, ¿no? A este sistema de IA generativa, oye, ¿cómo puedo resolver este caso? Entonces,
Otra posible solución también podría ser dar asesorías a personas, a ciudadanos que no son abogados sobre cómo usar ChatGPT, ¿no? Para tener una opinión sobre su caso, ¿no? Y ya sobre esto, ir con un experto, con un abogado experto, a que nos ayude, o incluso aventurarte, ¿no? Pero bueno, para litigar se necesita cédula profesional de licenciado en Derecho. Entonces, como lo hemos visto en el episodio del día de hoy, el neuroderecho, el jurista tecnológico, el juez robot son una realidad. Y esta dinámica no solo demanda habilidades técnicas y un enfoque proactivo, sino que también demanda la disposición de los abogados para reinventarnos y adaptarnos a la nueva, a estos nuevos desafíos, ¿no? Este también es una palabra y es un concepto que a mí me gustó mucho, ¿no? La reinvención. Hay que reinventarnos constantemente. Y no solamente en el ámbito del derecho o los abogados, ¿no? Tenemos que reinventarnos constantemente en nuestras vidas, ¿sí? Aquellos abogados que no logren reinventarse y adaptarse a los nuevos desafíos tecnológicos, específicamente a la inteligencia artificial, aquellos que no logren hacerlo, más bien aquellos que sí logren hacerlo, no solo encontrarán nuevas oportunidades laborales, sino que también contribuirán a la modernización y eficiencia del sistema legal. Pero no solamente eso, contribuirán con México y por supuesto, pues a tener a vivir en un mundo mejor y a que nuestras familias, ¿no? Nuestros seres queridos, pues también vivan de una manera más feliz.